Regreso al rumbo de la tarde y como dijimos, tenemos una conversación con Nelson Estrella, quien es periodista y ecologista, fundador de la Fundación Ecológica Tropical y miembro de la coalición de la caminata que se produjo en Santiago para o en contra de la en Sajoma. construcción de la presa Las Placetas. Buenas tardes, distinguido amigo Nelson Estrella. Buenas tardes a ese equipo, Juan TH, George y Rudy. Para Bien. nosotros un placer poder estar con ustedes por esta vía. Y aclarar que la caminata fue en La Placeta, Ah, fue en en La San José de Placeta, las Matas. en San José de la Mata, en Sajoma. Ok, Es un municipio perfecto. de Santiago. Sí, claro. Sí, Precioso municipio de Santiago. sí, de lo más hermoso del país. Pero cuéntanos por qué la oposición a que se construya esa presa en las placetas en San José de las Matas. Bien, bueno, lo primero es decir que ese proyecto viene desde el año 2005. Se estableció el primer Picasso en el año 2007 y fue paralizado sin ninguna explicación en el año 2012. En abril de este año se anuncia de nuevo el proyecto con algunas modificaciones y hay algunas instituciones hemos salido al frente porque como en aquel momento no existía la conciencia necesaria, en este momento sí, nosotros nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el agua y el agua no vista para proyectos como estos, sino el agua para el consumo doméstico, para alimentar acueductos, para la agricultura y para la ganadería. En cambio, nosotros pensamos que la electricidad, que es un bien muy necesario, todo se maneja desde esto, se puede producir de otras fuentes, como la eólica, la solar. Y no es posible, por ejemplo, que en una provincia como Santiago, que es rica en agua, y en esos municipios como Jánico, Sabana Iglesia, que tiene una presa, y Sajoma, no haya un servicio de agua regular. Aquí hay barrios en Santiago donde el agua llega 2 veces al mes, a veces que llega uno. Entonces eso no es posible, es una deuda histórica que tienen los gobiernos con este pueblo. Y la presa Entonces, no ¿qué? ayudaría a controlar el agua y entonces para redistribuirla Una mejor mejor y que no se distribución. No, pierda. ahí vamos entonces. Nosotros entendemos que el agua hay que aprovecharla, pero ahí viene la pregunta, ¿dónde se debe aprovechar? El agua no se puede aprovechar donde se produce para una hidroeléctrica. La zona de captación de agua, y precisamente en esta parte existe un parque nacional que se llama el Armando Bermúdez, donde se pretende construir un embalse en la zona de amortiguamiento. Solo con ese hecho, solo con ese dato tiene el gobierno para decir, no, esta presa no puede construirse ahí. Porque lo primero, cuando se aprobó la ley sectorial de área protegida, se violentó, porque lo ideal fuera que tuvieran un 25% de parque nacional y solamente se logró en ese momento un 9%. Y resulta que ahora las áreas de amortiguamiento y algunas de las áreas protegidas la quieren mutilar y es el caso entonces de esta presa. Entonces eso es sencillo. En las áreas de captación de agua como esta, se deben dedicar solamente a producir agua. Esa agua llegue a otros lugares y en esos lugares sí se puedan producir presas, como en la línea noroeste, como en Guayubín, que el mismo gobierno ha anunciado una, y ahí sí se puede darle un uso sostenible y correcto al Pero, agua. Y es bueno entender Nelson, también que las hidroeléctricas no aportan energía 100% limpia, porque producen gases que son venenosos, como el gas metano, como el dióxido de carbono. Además de eso, el impacto que eso tiene en la biodiversidad, en especies de vida silvestre, animales y vegetales, el aumento de la temperatura, que eso termina dañando los campos agrícolas que tienen las personas en esta zona, y el desplazamiento de poblaciones humanas. Entonces, todo eso es para analizar bien. Y yo creo que si el mismo presidente observa esos lugares donde se pretenden estos proyectos, le va a decir que no. Y eso es lo que nosotros hemos buscado con esta caminata, con esta protesta, de que el presidente no solo vea el proyecto de quienes se lo presentan, que le presentan todo maravilloso, pero cuando vamos a la realidad,
es totalmente diferente. Y tenemos ejemplos bien claros. En Sabana Iglesia tiene hasta Veras y Bao, y no tiene agua ni tiene un servicio de electricidad regular. Si nos vamos a Monción, los desplazados aún no tienen agua, y esa es una presa de los otros días. Entonces, esas son las cosas que hacen que toda la sierra se esté oponiendo a esta presa. Y lo demostró ayer con esta caminata multitudinaria que se hizo en Sajoma. Una pregunta, Nelson, y sería para edificar a nuestra audiencia. ¿Por qué una presa que genere energía eléctrica no puede su agua ser utilizada para el consumo humano? No, es que nosotros no hemos planteado eso en ningún momento. No, tú lo dijiste ahora. Sí. No. Eso fue lo que se entendió que tú dijiste. Eso fue lo que entendimos. Ok, una cosa es lo que ustedes están entendiendo y otra cosa es No, lo no, que por yo eso digo. te digo, Explícalo. vamos, explícalo entonces. Ahora les voy a explicar. La tesis que estoy planteando inicial es la siguiente. Una, la zona de captación de agua, de producción de agua, no se pueden utilizar para hacer estos mega hoyos, porque al final vamos a tener un hoyo grande, pero no vamos a tener agua, porque ¿dónde se van a producir? Si la montaña, que son los que favorecen el proceso de infiltración natural, no va a tener la capacidad de producirla. La otra está ubicada en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Armando Bermúdez. Entonces, esas son dos razones jurídicas para decirle no a esa presa. El agua, aunque tiene cierto contaminante, se puede consumir, porque todas las aguas son tratadas antes de eso. Claro. Sin embargo, esa agua también, cuando nosotros vemos en los tiempos de sequía prolongada, ¿qué sucede? Que disminuye el caudal del río, y entonces eso afecta el ecoturismo de esa zona, donde hay de entre 10 y 15 balnearios que serían afectados directamente. Pero Entonces, mira, por eso nosotros proponemos que las presas deben construirse, sobre todo que se está viendo que la sociedad camina cada vez más a crisis del agua, deben construirse hacia la desembocadura de los ríos. Mira, Estrella. Porque ahí sí se aprovecha Estrella. de manera sostenible Yo, y eficiente. yo no sé nada al respecto. Por lo tanto, no me gusta opinar de las cosas que yo no sé. Yo sí escuché decir que los balnearios van a ser remozados y se van a construir otros. De todas maneras, No, yo tengo aquí. ahí lo que estaban hablando incluso. Yo te acabo de decir que yo no sé nada al respecto. Cuando los balnearios se sequen, se pueden hacer piscinas. Coño, lamentablemente, ¿cómo tú a una gente que viven de los ríos, tú le hablas de hacerle piscina? Dice la nota, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGI, autorizó al consorcio Andrade Gutiérrez, OGECON, el inicio de la primera etapa de los trabajos para la construcción del complejo hidroeléctrico Las Placetas en esta provincia de Santiago. En esta fase comprende la realización de los estudios de factibilidad de la obra, así como de la obtención de los permisos ambientales correspondientes, los cuales deberán estar listos dentro de los próximos 4 meses. Cito, esta es la principal obra de generación hidroeléctrica que vamos a tener en el país y en el Caribe, pues generará 300 megavatios de energía limpia, cierro comillas, informó el administrador de la EGI, ingeniero Rafael Salazar. Explicó que el equipo técnico de la EGI presentó una propuesta de variación del proyecto original a las consorciadas, duplicando lo previsto como potencia instalada hasta llevarlo en el prediseño a unos 300 megavatios. Vaticinó que cuando el proyecto inicie sus operaciones permitirá el equilibrio de manejo económico que necesita el sistema eléctrico nacional. Vuelvo y cito, esto significa un aumento de alrededor de 50% de la capacidad instalada que tenemos en materia de energía hidráulica en el país. ¿Y saben qué significa eso? Que vamos a tener más energía limpia, menos contaminación,
más energía barata y energía sana para el sistema eléctrico nacional. Cierro la cita. Y Pero dice algo más, dice cosas. Población, ¿Eh? pero en detrimento de toda una población de la sierra, porque la experiencia que se tiene con Taveras, Bao, con Monción, son eso, de la destrucción. Yo les solto a ustedes que ustedes hagan una visita a la zona y ahí aprovechen también y pasen por esa presa que nosotros le estamos hablando, porque en los proyectos, y no lo digo con ese nada más, se ofrecen muchas cosas, muchas facilidades, pero al final los resultados son bastante diferentes. De hecho, en este proyecto ellos hablaban de hacer túneles para desviar el río Yaque del Norte desde Manabao, pero eso pretenden también desviar el río Bao. ¿Por qué? Porque el río que ellos pretenden represar no tiene agua suficiente para esa presa. Entonces, ¿cuánta inconsistencia tiene ese proyecto? Nosotros nos preguntamos también por qué desde el año 2005 nosotros hemos solicitado los permisos y ellos no lo han entregado. Están con excusa tras excusa. Entonces hay mucha inconsistencia. Es bueno una nota de prensa que se elabore en una oficina, pero después de la realidad es diferente. Y de hecho, después de la protesta que se han hecho, ellos han ido modificando muchas cosas. Como esto, por ejemplo, de Villar del Río, de Manabao. Ese rediseño se está haciendo a partir de la instalación del nuevo gobierno, que apenas tiene un año. Yo no quiero ser el abogado del diablo, porque no me gusta. No me gusta. Pero yo siento que hay mucha gente con un prejuicio permanente. Ahí no hay prejuicio. Las ideas de desarrollo deben ir cambiando, porque las ideas que ha tenido la sociedad hasta ahora han sido muy deficientes, porque nosotros caminamos muy mal. Solamente hay que mirar la temperatura, cómo van subiendo cada vez. Pero mira, tenemos que ver las personas que no tienen acceso a agua potable. Mira, Nelson, y eso Venezuela, es el esquema de desarrollo que se han desarrollado. Venezuela, que es rica en petróleo. El petróleo del mundo. El quinto país del mundo. Sí, el quinto país del mundo con las mayores reservas de petróleo. El 70 u 80% de la producción energética de Venezuela es a través de hidroeléctricas. Entonces, no entiendo cómo tú dices pero en España, que está a la vanguardia de la energía limpia, desde el año 2000, el crecimiento en hidroeléctrica es cero. Sin embargo, el crecimiento en energía eólica y solar está por encima del 20%. Sí, pero para eso... Porque los costos en este tipo de energía han bajado en más de un 80%. Pero tú sabes bien... Nosotros debemos votar a eso. Por ejemplo, la creación de una provincia como Santiago es propicia para producir toda la energía que necesita. Lo que pasa es que tenemos limitaciones para producir energía eólica. Tenemos limitaciones porque tú sabes bien que para eso... No, la mano es la eólica, es la solar que te estoy hablando. Nosotros tenemos más sol que España, y España está apostando a eso. Bueno. Nada, ahí está tu exposición. Te llamamos precisamente interesados en conocer las razones por las cuales ustedes se han ido a la protesta en contra de la construcción de esa presa en las placetas en San José de las Matas. Sí, en la misma cordillera central, que creo que debe ser declarada de seguridad nacional. Y hay todos los proyectos que se desarrollen deben ser agroforestales, porque es lamentable esta zona también con otros problemas que se vienen desarrollando, como la ganadería, que la ganadería debe ser también trasladada a otros lugares. Y yo creo que el gobierno debe tener esto muy pendiente. Esa cordillera es fundamentalmente para la producción de agua en República Dominicana. Muy bien. Nosotros seguimos al ritmo que vamos de desarrollo, entonces nosotros vamos a tener otro Haití en la isla. Gracias. Muy bien, Nelson, pues muchas gracias por toda esta explicación. El país ha escuchado ya el planteamiento que ustedes hacen y nada, desearle suerte en la lucha que libran. Dice aquí, señores, no sé si usted conoce al ingeniero Salazar. Sí, claro. Saben quién es, saben de su preparación profesional y de su vida.
Y yo creo mucho en eso, en la condición profesional, ¿no? Como yo le dije hace un rato al hijo mío, cuando yo voy a hablar de ingeniería, hablo contigo. Cuando voy a hablar de periodismo, tienes que hablar conmigo. Que tú eres el ingeniero y yo soy el periodista, ¿verdad? Bueno. Y dice aquí, dice el ingeniero Salazar, que la hidroeléctrica será construida específicamente para aprovechar las aguas de los ríos Bao y Jagua. El consorcio trabaja en los sondeos geológicos para la evaluación de los terrenos y habilitó el campamento desde donde se coordinan todos los trabajos. Y dice que esto va a generar más de 3.000 empleos directos en la zona. ¿No? Y 300 megavatios de energía eléctrica. De energía eléctrica. Es un aporte. Entonces, yo creo también que los ecologistas, o los que se tildan de ecologistas, porque aquí hay muchos ecologistas que de ecología no saben nada, ¿no? Como que deben asesorarse bien desde el punto de vista técnico y científico y ver qué cosas son posibles y qué cosas no lo son. Pero Juan, tenemos que caminar hacia energía limpia. Yo estoy de acuerdo, la eólica, la solar, pero las hidroeléctricas también son energía limpia. Mira, en este momento, ¿tú sabes en cuánto se ha disparado el precio del carbón, que es lo que utiliza Punta Catalina? En más de un 140%. Eso va a representar unos 2 centavos de dólares en el costo de la producción de energía eléctrica de las plantas de Punta Catalina. Y no solamente eso. Y tú te dirás, Juan, Pero no solamente eso, Giorgi, sino que el carbón cada vez... contaminante. Sí, y no, y que cada vez se usará menos. Óyeme, yo cuando me dieron la información, Se yo ha dije, puesto un precio tan caro precisamente a ver si no se usa. óyeme, es que cuando yo me dieron la información, mi primera reacción fue, es que ha aumentado la demanda. Me dijeron, no, todo lo contrario. Es que se están cerrando minas de carbón porque es un producto altamente contaminante. Y lo que se está procurando con todos los acuerdos que se han producido en el mundo es ir eliminando el uso de combustible contaminante. Te voy a hacer una pregunta. Si eso es así, y lo es, ¿por qué todos estos ecologistas no fueron ahí a impedir la construcción de una planta de carbón cuando en el mundo entero se están cerrando las plantas de carbón? ¿Por qué toda esa gente no cogió a inmolarse ahí, ¿no? Y hacer campamentos y prenderle fuego a esa vaina? ¿Por qué? Porque, ve acá, vamos a defender el medio ambiente, vamos a defender a la población. ¿Por qué los bandilejos no cogieron todos en masa, cogieron para allá, a impedir que se hiciera ahí, cuando se iba a hacer en Asua? Y cogieron ese terreno, que por demás tenía dueño. Pasa que aquí es dependiendo. Pero bueno, además tiene que haber un equilibrio entre una cosa y la otra. Definitivamente. Vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente. Claro. Las 5:52 El minutos. polvo de Sahara Diablo, esa está vaina. provocando temperaturas de 35 grados Pero sobre la República sensación Dominicana. térmica es de 40. La sensación térmica es de 40, pero ahorita hoy allí en Suriel a 42 estaba la sensación térmica. Uf. Acá, llámate allí. Y es como que uno como que se asfixia además de eso, Oiga, que se siente pesado. Está haciendo un calor De hombre. de hombre. Sí. Y además, para que allí nos hable un poco de lo que pasó en Estados Unidos. Sí, cierto, el huracán Ida. Me dice un ingeniero experto, yo dudo que no se hayan hecho estudios de la cuenca que irrigan el punto de construcción de un proyecto de esa magnitud. Claro. Creo que ese proyecto tiene buena visión. Y lo que me puso más abajo no lo voy a decir para no decirlo en el aire. Que se dejen de pe. Sí, hombre, es que aquí yo te voy a decir. Además, yo escucho a este muchacho y la verdad que No es que los ecologistas tienen ese asunto. Los ecologistas tienen un problema. algunos ecologistas. En su visión, pero en su visión de que el mundo sea un bosque maravilloso, precioso y con un cielo azul. A ellos no les importa todo lo demás. ¿Tú estás seguro que esa placa es de ahora? Bueno, me lo mandó, sí, claro que sí. No, Sí. porque me da la sensación que esa placa, esa foto puede ser vieja, ¿no? Porque es que ahora en Palacio no hay locutores, sí, no hay hombres. Pues a lo mejor lo que dice Jordi, la placa estaba y se la dieron a alguna gente de los santos.
No, pues se lo voy a mandar a alguien Sí, que sabe de placa. que sabe de placa. Yo sé aquí el que sabe de placa. Bueno, un juez especial de la Suprema Corte de Justicia conocía esta mañana una audiencia contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, Luis Henry Molina, quien fue sometido por el Colegio de Abogados de la República Dominicana por el archivo definitivo de la demanda de reapertura de las audiencias presenciales. La audiencia, presidida por el juez Justiniano Montero de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, se inició a las 9 de la mañana a puerta cerrada en la sala Augusta de la Suprema Corte, con la presencia de las partes, incluyendo a Luis Henry Molina, quien es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y Surún Hernández, que es el Y Surún, demandante. presidente del Colegio de Abogados. Tiene un que pleito es el que demandante. tiene un pleito personal con Luis Henry de hace mucho tiempo. Ahora, un juez de la Suprema condenará a su jefe inmediato. Bueno, si violó la ley, sí. Debe hacerlo. La facultad la tiene. Claro. Si violó la ley. ¿Es Sí, así? la facultad lo tiene. Bueno. Porque eso está estatuido dentro de las atribuciones de... Bueno, amigos, son las 5:55. ¿Hablamos con la gente ahora o lo dejamos para después de la pausa? Vámonos a la pausa ahora, para no cortarlo de una vez, porque estamos a las 55. Sí, exacto. Vamos pues entonces a la pausa, ¿verdad, Olga? Algo le pasa Ella no a sabe Olga. de eso. A Olga, algo le pasa a Está Olga hoy, no nerviosa, sé. está nerviosa. Está esperando unos kipes que mandó a buscar y no han llegado. Vamos a Ajá. la pausa.